Mateo capítulo 5. ¿Quién quiere leer? Verso 13 al 16. ¿Quién nos ayuda con la lectura ahorita de la palabra? Aquí Viviana, pásele por favor a su mami. ¿Todos tienen la Biblia en el libro de Mateo abierta? Díganme ya por favor cuando esté. ¿Sí? Mateo 5, verso 13 al 16 exactamente. Vamos, Viviana. Buenos días. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ok, gracias, Vivi. Bueno, este contexto, aquí nos está hablando Jesús acerca de dos afirmaciones muy poderosas. Número uno es que nosotros somos la sal del mundo, y número dos es que somos la luz del mundo. Muchos de nosotros cuando leemos la palabra simplemente leemos y pasamos derecho, y mucho cristiano siempre escucha o dice que nosotros somos la sal del mundo, que somos el sabor y que somos el swing, pero en la casa vivimos amargados, tenemos apatía, no tenemos amor propio, no amamos al prójimo, no predicamos el mensaje, y tenemos una sal, supuestamente sal del mundo, pero es una sal que está guardada en la humedad, en el olvido, y no está haciendo nada y no está salando ningún mundo. Entonces, cuando Jesús nos habla aquí, en este texto, nos habla también acerca, en ese mismo espacio nos habla también acerca del Sermón del Monte, que venimos hablando dos estudios bíblicos anteriores, que viene hablando de las bienaventuranzas. Finalizamos ahora 8 días las bienaventuranzas y pasa justamente la sal del mundo. Nosotros somos la sal del mundo. Entonces aquí hay dos afirmaciones poderosas. Ahora miremos qué significa ser la sal de la tierra, pero hablemoslo acerca de, o contextualizándolo, en la historia y la cultura. Yo quiero café y agüita, por favor, gracias. ¿Sí? Entonces, hablemos de un contexto histórico de qué significa la sal. En la antigüedad, la sal la utilizaban para poder guardar los alimentos por mucho tiempo. Por ejemplo, antes no había neveras, no habían congeladores, no había hielo, nada de refrigeración como la hay ahora. Entonces ahorita pues se refrigeran las comidas y no se dañan, pero anteriormente se bañaban de sal espesa, no esa refinada que venden ahorita, que ya no es sal, sino una sal casi que pura, 99% pura, y le echaban a la carne y a los pescados y las guardaban en unos lugares específicos, lugares frescos donde pudiese ventilar bien, para que esos alimentos no se dañaran. Entonces, cuando Jesús nos habla a nosotros que nosotros somos la sal del mundo, Él habla de algo puntual, de que nosotros somos los que hacemos que la maldad no avance, y que nosotros somos los que frenamos toda la iniquidad y todo lo torcido que está en la tierra. O sea, dañamos o desbaratamos lo que está podrido, no dejándolo podrir, ¿cierto? Entonces, muchos interpretamos este texto, pero no logramos contextualizarlo bien. Por eso hay mucho cristiano que da mal testimonio. Por eso hay mucho cristiano que es crispeto, como yo digo, crispeto, no cristiano, que dicen tener a Jesús en su corazón, pero lo tienen es quizás en una Biblia o en un cuadro, pero no lo tienen en el corazón, porque si lo tenemos en el corazón nosotros reflejamos eso. Entonces, este método, por ejemplo, protegía los alimentos por semanas, incluso meses, y también se utilizaba para las verduras, salmuera, de muera, para conservar el producto sumergido. Entonces le echaban mucha sal a un recipiente con agua y ahí metían las verduras para que no se pudran también.
esto también producía un proceso de deshidratación y pues no permitía que hubiese humedad en medio de los alimentos y de las frutas, y por eso podía tardar muchísimo tiempo los productos sin dañarse. Aquí hay unos puntos importantes también. Vamos abriendo 2 de Tesalonicenses 2, verso 7, y alza la mano al que vaya a leer, que la señorita le va a pasar el micrófono, por favor. El primer punto de eso es que la sal conserva. ¿Cómo así que conserva? Nosotros los creyentes estamos llamados a frenar lo que decía ahorita, la corrupción moral y la corrupción espiritual. 2 Tesalonicenses 2:7. Entonces, si nosotros como cristianos no perseveramos o no mantenemos en los valores eternos, espirituales, pues jamás nunca nosotros vamos a poder frenar la corrupción, ¿cierto? La corrupción siempre va a estar, pero si no estuviese la sal, pues ¿para qué la corrupción? O viceversa, ¿cierto? Está la sal, pues tiene que estar la corrupción, porque ¿qué sala? La corrupción. O si no hay carne, pues no existiría tampoco la sal, porque es quien la sazona. Entonces, 2 Tesalonicenses 2, verso 7. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Correcto, mire lo que dice aquí la palabra. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. O sea, ya hay un ministerio de la iniquidad aquí, y hay un ministerio del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cuál es el ministerio de la iniquidad? Satanás, con toda su perversión, con toda su destrucción. Pero aquí dice, solo hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? Nosotros, los reales hijos de Dios, la sal del mundo, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es ser quitado en medio? Hasta que llegue el arrebatamiento. O sea, hasta que Jesús venga por su iglesia. Antes de que venga, nosotros debemos de ser y representar la sal en esta tierra. ¿Por qué nosotros hacemos este estudio bíblico? ¿Ustedes ya han visto que hay mucha gente que por años va a iglesia y nunca cambia? Nunca se transforman y siguen iguales. Prédicas emocionales. La gente dice, uy, sí, yo hoy le meto y yo estoy apasionado y yo voy a salir de aquí, pero al otro día vuelve y prende el baretico. O llega el viernes y otra vez saca el whisky. ¿Por qué? Porque no entienden la real interpretación o el real mensaje que Jesús nos entrega a nosotros. ¿Pero por qué no lo entienden? Porque no hay un estudio de la palabra. El Señor a nosotros nos promete que si meditamos en la palabra, meditamos, no leemos, no es leer la palabra, es meditar. Si nosotros meditamos en la palabra, Él nos promete que todo en la vida va a prosperar. Todo. Ni una sola cosa va a faltar: la salud, las finanzas, el amor, el gozo. Todo va a prosperar si nosotros logramos meditar en la palabra. El segundo punto es que la sal da sabor. Entonces, la presencia de nosotros en la calle, afuera, debe de dar sabor. Ustedes ya han visto un cristiano cuando llega que tiene más energía una persona mala. Llega una persona mala con unos traguitos en la cabeza y ¡guau! Y se parcha lo más de bacano. ¡Uy, qué bacana la energía de ese man! Y llega el cristiano y todo amarguete ahí, cariestirado. Eso no es un real cristiano. Acuerden de los frutos del Espíritu, que ya lo vamos a ver. Entonces nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos tener alegría. Tenemos que entender que hay un propósito eterno con el cual nosotros vivimos. Cuando no entendemos que hay un propósito eterno, pues nosotros mantenemos en ansiedad, en angustia, en depresión, en sentimientos de culpa. Entonces por eso nosotros vivimos amarguetes, amargados, así como un café Águila Roja sin azúcar, que es café quemado. No les recomiendo que tomen ese café, le amarga la boca durísimo. Tengan listo Filipenses 2:15,
Y Gálatas 5:22. ¿Quién va a leer Filipenses 2:15? Que alce la mano. Mira para que le pases el micrófono. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de la generación maligna. Si ven tan hermoso que es como nos enseña Jesús a nosotros a andar en la calle, en medio de todo el contexto. A 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre y templanza. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Correcto. Entonces, si nosotros somos el sabor, el swing, el flow, lo rico del mundo, pues tenemos que ser genuinos al poder reflejar nosotros los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Vienen siendo amor, gozo, paz, paciencia. Dios a mí me forma muchísimo en paciencia porque yo soy muy rápido. Yo todo lo quiero ya, pam, pam. Y si sé que algo lo tengo que hacer en un año, yo sé que la gente se demora haciendo algo un año. Y yo digo, yo lo puedo hacer en 4 meses. ¿Para qué lo voy a hacer en un año? Si sé que lo puedo hacer, ¿qué tengo que hacer? Enfocarme más, ser más disciplinado, crear una estrategia, ¿cierto? Madrugar más. Entonces, claro, yo me avanzo. Entonces, yo cuando veo que la gente no tiene ese ritmo, pues entonces yo me preocupo y como que me estreso. Pero Dios me está trabajando mucho en la mansedumbre o en la paciencia, en la templanza, muchachos. ¿La templanza qué es? Ser rígido en la convicción y en la identidad que nosotros tenemos al ser seguidores de Cristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que dar buen testimonio. ¿Qué más sucede con la sal del mundo, con esta interpretación de la sal del mundo? Que produce sed. Sed. Produce sed. Cuando usted se toma algo muy salado, cuando toma mucho sodio, que viene siendo la sal, el cuerpo inmediatamente genera algo que se llama homeostasis, que es como una reacción que genera tu cerebro para que puedas inmediatamente pedir agua y regular el exceso de sodio. Entonces, cuando Jesús habla de que nosotros somos la sal del mundo, pues Él nos dice que nosotros ya tenemos exceso de sodio, ¿cierto? Exceso de sabor. Pero que hace falta algo en el equilibrio. ¿Qué hace falta? Agüita, ¿cierto? Agüita para poder nivelar los minerales. Cuando hay demasiada sal pasa eso. Por ejemplo, también activa algo que se llama el hipotálamo, que es como el centro de control del cerebro. Está como por aquí por la 100, pero en toda la mitad. Entonces él ahí regula el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces cuando usted come mucha sal, él manda inmediatamente reacciones y te dice ansiosamente: busca agua, busca agua, busca agua. Juan 7:38, ¿quién tiene listo Juan 7:38 y Juan 4:13? El que alce la mano, páselo, mírela allá, al fondo. Métale el pique, corra. Alejandra, quédate por ahí por la mitad del auditorio para que no camines mucho. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correcto. El que cree en mí, como dice la Escritura, no el que cree en mí como a mi manera. ¿Sí han escuchado que hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera? Cuando le digan así es porque están más corrompidos que no quieren el cambio. Es que yo quiero a mi manera, pero a Dios, yo lo sigo a mi manera, y no es así. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Si nosotros somos la sal, y dentro de nosotros, si creemos en el Señor como está en las Escrituras, corren ríos de agua viva, ¿hay una compensación o no hay una compensación del mineral y el agua? ¿Cierto? O sea que hay una plenitud, hay un gozo, ¿cierto? Hay un balance perfecto y preciso. ¿Qué dice Juan 4:13 y 14? Hermanos,
Juan 4:13 y 14 dice, respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muy bien. Entonces Jesús aquí le está hablando a la mujer samaritana. Váyanse tres capitulitos más adelante en Juan 7, verso 37 y 38, y alce la mano el que quiera leerlo. Juan 7, verso 37 y 38. En este Juan 4, el que acaba de leer aquí mi hermano Jaime, ahí, alce la mano, ¿quién va a leer? Eso ya. Entonces Jesús le está hablando a la mujer samaritana. Él va y se le acerca, tiene un debate con ella. Ella no creía. Literalmente ahí Jesús le estaba extendiendo la salvación al primer gentil. Incluso se asombraban los apóstoles cuando Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana, porque nada que ver con la mujer samaritana. O sea, los judíos no hablaban con ellas. Incluso la mujer samaritana le decía, no tienes por qué hablarme a mí. Pero él le dice, cualquiera que beba, dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Jesús le pedía agua a ella y se le acerca para darnos a entender a nosotros de que Él es el agua que permanece por toda la eternidad. Miremos qué dice Juan 7, verso 37 y 38. Ríos de agua viva. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie y en voz alta dijo, el que tenga sed que venga a mí, el que cree en mí que beba. Lo dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Eso lo dijo refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Ahí está pues bien. Aún no había Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está bien. Entonces Jesús aquí estaba hablando al público. Habían miles de personas escuchándolos a Él y Él les estaba ofreciendo el agua viva. Pero ¿cuál era el agua viva? Era el Espíritu Santo que les estaba ofreciendo el Señor Jesús. Que era la única agua que podía transformarlos, que podía fluir siempre por su cuerpo y que iba a ir hasta la eternidad, que jamás iba a haber sed para alguien que pudiese entender el agua que representa el agua viva, que es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, señores, aquí hay una advertencia que hace Jesús. El Señor nos hace una advertencia clarísima en el mismo Mateo 5, verso 13. Abran Mateo 5, verso 13. Se pueden devolver, ahí mismo en el Nuevo Testamento está, siendo más o menos unos 3 libritos. ¿Qué dice en el verso 13? Vosotros sois la sal de la tierra, ¿cierto? Pero si la sal se desvaneciere, ¿sí lo tienen ahí? Si la sal se desvaneciere, o sea, aquí está haciendo Jesús una advertencia, dice, no sirve más para nada, sino ¿para qué? Para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es una advertencia que si nosotros logramos entender cuál es esta advertencia, nosotros no andaríamos como cristianos chillones en la calle, todo el tiempo buscando que un pastor nos sane, que un pastor nos unja, que un pastor nos libere, que nos acomoden a nosotros la salud, la familia. Y eso no lo hace un pastor. Eso lo hace Jesucristo. Eso no lo hacemos nosotros. Y si nosotros entendemos la intención que tenía Jesús cuando hablaba acerca de pero si la sal del mundo se desvaneciere, o sea, de esta amenaza no, advertencia, nosotros podíamos tener claridad de por qué estamos pasando las situaciones que estamos pasando. Y mire lo que dice. Si la sal pierde sabor, por ejemplo, la sal es el 99% de la composición del... El sodio es el 99% de la composición de la sal. O un 97%, depende de dónde se extraiga. Pero hay un 3% o un pequeño porcentaje que puede representar otro tipo de minerales. Entonces, si usted esconde la sal, la guarda en humedad, la guarda por ahí o la deja por ahí tirada y no se preocupa por utilizar esa sal, ese pequeño porcentaje del 3% o el 2% o el 1% que pertenecen a otros minerales pueden dañar el sodio que tiene la sal.
y luego ya se puede transformar en un polvo blanco que no sala. ¿Conocen personas que han recibido el Espíritu Santo, que por muchos años han dicho que son cristianas o dicen que son cristianas, pero ya la sal no sala? ¿Sí han visto eso? Eso se ve mucho, se ve demasiado. En una gran mayoría de las iglesias están llenas de esto. Por eso nosotros somos tan enfáticos en la palabra, en la lectura de la palabra. Y somos tan enfáticos en que nosotros no somos, que es el Espíritu Santo quien obra. Hay mucha gente que endiosa a los pastores, que endiosa a los líderes. Nosotros somos igual que ustedes, igualitos, o sea, somos homogéneos para el Señor. Sucede que tenemos un propósito distinto, pero nosotros no podemos salarlos a ustedes. Es imposible salarlos a ustedes. Quien los sala a ustedes es la palabra, es una intimidad correcta con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la aplicación espiritual? Alejandra, dale el micrófono a... Hermanos, les quiero compartir una palabra la cual está en Amós 8:11 y dice lo siguiente: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirían buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Tenemos que aprovechar estos momentos para recibir tu palabra y guardarla en nuestro corazón como un gran tesoro. Amén. Dios los bendiga. Amén, gracias Jaime. Y miren qué sucede aquí. ¿Cuál viene siendo como la aplicación espiritual acerca de este pedazo que dice: pero si la sal se desvaneciere? Nosotros como cristianos, al momento en que se desvanece la sal, es cuando perdemos nuestro testimonio, cuando dejamos que el testimonio nuestro sea pisoteado, cuando nos mezclamos con las cosas del mundo. Mezclarse con las cosas del mundo es muy diferente a estar en el mundo. Yo estoy en el mundo, miren, yo estoy aquí en el mundo, pero yo no me mezclo con el mundo. O sea, yo intento que ese 97%, ese 99% de sodio que está en mí sea siempre purificado a través del Espíritu Santo. Y si yo voy allá, yo voy a echarle sal a esa persona. Yo no voy a untarme de los otros minerales que tiene, sino más bien que a través de mi purificación yo pueda impartirle a esa persona el poder de Dios también. Entonces es importante el testimonio de nosotros, que nosotros vivamos apasionados y con un compromiso con Dios. Hay muchas personas que tampoco tienen compromiso con el Señor, y el Señor los ha salvado, los ha rescatado, los ha sanado, los ha transformado, pero no quieren compromiso con el Señor. Y eso aplica con la parábola de los talentos. El Señor puso un don sobre usted, pero usted lo escondió. Siervo inútil, ¿por qué escondiste el talento que te di? Entonces nosotros tenemos que ser apasionados y guardar el testimonio. Y es que yo no tengo palabra. A través de mi testimonio, esa es mi palabra. Cuando el apóstol Pablo se iba a presentar ante los gentiles, que Jesús lo llamó, se le acercó uno de los apóstoles y le dijo, el apóstol Pablo decía: pero ¿qué palabra le voy a decir? Háblale de tu testimonio. ¿Y cómo empezó a predicar el apóstol Pablo? Yo era perseguidor de los cristianos. ¿Cuál es tu testimonio? Yo era un marihuanero y exbasujero. Yo era un mujeriego y un idólatra. Eso es predicar. No tienen que tener la palabra en la boca, ¿no? El Espíritu Santo los llena. Entonces por eso es que la gente, o Satanás mismo, coloca esa condición y oprime al pueblo cristiano para que no sale. Porque él quiere que usted no sale. Y entonces, ¿qué pasa si usted no sala? Se desbarata esa sal. Por eso hay tanta frialdad espiritual, por eso hay tanto caso que uno escucha que es que yo ya no siento a Dios, dicen. Yo ya no lo siento. Y yo, pero ¿cómo no lo van a sentir? Y yo les digo, métanse en intimidad 7 días con el Señor, un ayunito, 3 días arrancando, y luego va 7 días pegado a la palabra, todos los días meditando en la palabra, y usted al 4.º día, al 5.º día, el Espíritu Santo le va a hablar sí o sí. Porque es que esa frialdad espiritual es como yo haber puesto enemistad entre Dios y yo. Es que yo me voy al mundo a seguir en la perversión, a rechazar las promesas que Dios me dio, y cuando llego, entonces yo alzo la mirada y Señor, y el Señor llega y te habla el corazón. No, eso es como una relación con alguien. Yo me conozco con Julio, al 2.º día ya voy al gimnasio con él,
al tercer día nos comemos una malteadita, al cuarto día lo invito a la casa a jugar Play. ¿Cierto? Ya el séptimo día, octavo día, ¿qué hago? Lo invito con mi familia a comernos una comidita rica. Es una relación. Por eso usted tiene que perseverar en el Señor. Y mire lo que dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tengan Lucas 10:9 abierto, por favor. Lucas 10:9 abierto. Y mire lo que dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando nosotros leemos ser hollada por los hombres, ¿qué creemos que dice? Algunos saben qué es. Yo le aseguro que la mayoría no sabe qué es ser hollada. Entonces leen y leyeron y ya. Pero si usted escudriña o usted busca la interpretación o qué significa ser hollada, la palabra hollada viene del verbo hollar, que viene significando pisotear, despreciar con los pies. Exactamente, en el griego significa despreciar con los pies. Por eso es que uno dice a Satanás hay que pisotearlo, hay que despreciarlo, hay que darle duro en la cabeza, digo yo. Entonces, pisar fuertemente o despreciar con los pies, tratar algo sin valor, como si fuese basura o polvo en el camino. Eso es hollar. O sea que cuando Jesús dice que cuando la sal se desvaneciere, ¿quién dice? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea que aquí ya estamos entendiendo cuando nosotros nos aislamos de la presencia de Dios. ¿Qué sucede? Quedamos bajo exposición de que el enemigo nos pisotee, nos escupa y nos entorpezca todo lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces ahí es donde nosotros alzamos la mirada y decimos: Señor, me están escupiendo mucho. Sí, pero es que perdiste la sal. Dejaste de ser un testimonio, dejaste de buscar la palabra. Ahorita estás buscándome solamente para que vuelva y te ponga el sodio en ese polvo blanco que te volviste. O sea, solamente buscas que yo te sale, pero no estás dispuesta a entregarme a mí todo lo que yo te he pedido. Entonces, por eso hace esa advertencia Jesús. Van a estar expuestos a que sean pisoteados. Bravo esa. Y en griego original, por ejemplo, la palabra significa catapateo, casi como que te pateo. Catapateo, que literalmente significa despreciar, pisotear, humillar y tratar sin respeto. O sea que en Lucas 10:19, ¿qué dice Lucas 10:19? Aleja. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Sí. Lucas 10:19 nos dice: mírenles como he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Ok. ¿Esa versión cuál es? ¿Nueva traducción? En la Reina Valera dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes. O sea, que ¿qué quiere decir aquí Jesús? Que Él nos da la potestad a nosotros de pisotear con desprecio, humillar y tratar sin respeto a Satanás. Por eso ustedes cuando reprendan al enemigo, cuando echen fuera al enemigo, hágalo con todo el pisoteo y con todo el desprecio posible, porque esa es la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. Y el mismo Jesús habla que Él nos dio autoridad para hollar. Pero Él, ¿qué nos dice? Que si nosotros estamos fuera de su cobertura, ¿qué nos da? Él nos deja para que el mundo nos oye a nosotros. No porque Él quiera, sino porque Jesús es un caballero. Entonces Él dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres la puerta, yo entro y ceno contigo y tú conmigo. Él no dice: hey, yo te voy a llamar y te voy a imponer que me adores. No. Él dice: yo voy a tocar tu puerta. Si
Tú dejas que yo entre, yo entro contigo y siempre estaré contigo. Pero si tú no me abres la puerta o simplemente rechazas lo que yo te estoy ofreciendo, pues yo me voy. Yo simplemente sigo derecho y esa casa queda descubierta, ¿cierto? Entonces, vamos a Mateo 5:16, el último verso donde estamos leyendo. ¿Quién lo va a leer? Entonces aquí Jesús nos deja claro que nosotros somos la sal ¿de qué? De la tierra, señores. Y miren lo que Él dice. Él no dice, pueden llegar a ser la sal de la tierra, ni pueden llegar a ser la luz de la tierra. Jesús no dice eso. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. O sea, Él hace una afirmación de que ya lo somos. Si nosotros podemos creer de que ya lo somos, todas las promesas que están en la palabra aplican para nosotros. Nosotros podemos ser ejemplo, podemos ser buen testimonio, podemos mantenernos siempre firmes, fieles, activos, y asimismo a través de nuestra vida o de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, las demás personas puedan aceptar a Cristo. Usted sabe, miren, la sal es quien resiste a la maldad, ¿cierto? Es quien resiste a la podridumbre. Pero si nosotros perdemos lo salado, ¿qué pasa? Lo podrido nos abarca a nosotros. Pero cuando nosotros permanecemos firmes en que somos la sal del mundo, el mundo empieza a reconocer que nosotros sí somos salados. Pero no es ese salado que dicen afuera que este man tan salado, no. Eso está mal interpretado. Nosotros sí tenemos sal, sí somos la sal del mundo y podemos a través de esa sal meterle sazón a las otras personas que necesitan también recibir a Cristo. Yo intento mostrar a Cristo no como una religión, porque no es una religión. Yo intento mostrar a Cristo siempre a través de mi estilo de vida. Usted me ve en la calle y yo no estoy diciendo, hermano, Dios lo bendiga y lo prospere y lo llene de gracia, aleluya al Señor. No, eso no sirve para nada, señores. Eso no sirve para nada. Si yo soy así, pero luego soy una escoria en mi casa, soy una basura con la gente, no doy amor, soy frío espiritualmente, no tengo intimidad con Dios, yo estoy llevando una doble cara. Y acuerde de Jesús, a quien vino a azotar durísimo, a los fariseos, ¿cierto? A los que llevaban una doble cara. Entonces es muy peligroso eso. ¿Yo qué prefiero? Mostrar a Jesús en mis acciones. A la gente me saludó y dicen, ay, qué bonita energía tiene él. Luego va a mi familia y dice, ay, tan bonita tu familia, ay, tu hija es hermosa. Y la gente dice, ay, yo quisiera tener una familia así. Luego al tercer, cuarto contacto se da cuenta de que yo tengo a Cristo en mi corazón por alguna razón. Y ellos dicen, yo quiero ser como ellos. Y esa es la oportunidad perfecta para que nosotros podamos glorificar a Cristo a través de nuestras acciones. Acuérdese que Cristo nos da a nosotros amor, bueno, misericordia, que es el amor, pero en acción. O sea, ¿qué pasa si nos ama y se sienta en un trono y dice, yo los amo? No pasa nada. Pero ¿qué hizo Él? Dijo, nos ama Dios y dio su Hijo para que nosotros pudiésemos tener salvación, ¿cierto? O sea, Él murió por todos nuestros pecados. O sea, que Él, ¿qué hizo? Él hizo una acción. Entonces, ¿qué dice Mateo 5:16? ¿Quién lo tiene? Léalo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que está en los cielos. Amén. Vea tan hermoso que los niños, démosle un aplauso. Si ustedes tienen a sus hijos en la casa, no lo dejen allá, tráigalo. Es que voy para la iglesia, le dejo a mi hijo con mi mamá. No, tráigalo para acá. Lo ponemos a leer la palabra para que también estudie. El reino de los cielos es de los niños, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Miren, hablando del dar ejemplo, de la coherencia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, nosotros somos cartas leídas. Nosotros tenemos un radar siempre apuntándonos. A Shakira nadie la apunta. A Karol G nadie la apunta. A la gente que está fumándose un baretico en la calle nadie la apunta. A los que están ayer parchados un sábado ahí en una discoteca todos alcoholizados, a ellos nadie los apunta. Pero
A la sal sí, porque somos el sazón y Satanás lo sabe. Entonces Satanás persuade a todo el mundo para que mire, échele hoja de mamo. Cualquier cosa que haga tiene que estar teniéndolo señalado. Por eso nosotros somos carta leída. Por eso nosotros tenemos que, dice, para que vean vuestras obras, que nosotros somos la luz, para que vean vuestras obras. No somos salvos por obras, pero a causa de nuestro testimonio, la gente va a llegar a Cristo. ¿Cierto? Cristo nos extiende a nosotros, Jesús, la salvación, pero nosotros seríamos casi que salvos si no lo actuamos con buenas obras para que la gente pueda llegar a Cristo. Nosotros seríamos como esa sal podrida que por medio se salvó por misericordia, pero vivió una vida arruinada, una vida despelotada, enferma, una cantidad de cosas que yo conozco muchas personas que son así, y Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos plenitud, no absoluta, ¿no? Porque hay una tristeza que Dios pone para que lleguemos nosotros al arrepentimiento constante, pero sí plenitud, que tengamos gozo incluso en medio de las tormentas, dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice: para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que las obras de nosotros deben de glorificar ¿a quién? Al Padre. Las obras. No somos salvos por esas obras, pero sí las obras de nosotros deben de glorificar al Padre. Por eso nosotros no debemos de participar en las obras infructuosas de la carne. Que alguien está ahí parchadito tomándose un alcohol, nosotros llegamos, lo saludamos, le damos amor, le damos un abracito, nos hacemos sentir, un traguito, no papi, hoy no estoy tomando, pero Dios lo bendiga, estamos hablando, tengo una reunioncita, y la gente dice, impacto. Eso es un cristiano. El cristiano no es el que huye de la gente que está tomando, ni el que huye de la gente que está fumando, no, porque cómo lo sala, cómo le da sazón. Vaya, dele un abrazo, dígale que el Señor lo ama y que está esperando por él. Incluso si él está fumando un baretico, siéntese con él hasta que se lo acabe y predíquele el evangelio. Cuando la gente fuma, le entra más rápido porque ellos quedan se montan en la película. Se montan en la película. Yo cuando fumaba, yo me montaba más en la película cuando yo escuchaba a Dios. Hay veces Mike colocaba en el carro música cristiana cuando yo fumaba, reggaetón cristiano. Yo lo hacía quitar porque yo me tenía que arrepentir ahí mismo, en ese mismo segundo, y yo ahí no me quería arrepentir. Quería terminarlo. Entonces, nosotros debemos de tener siempre obras que glorifiquen al Señor. Siempre, señores. Donde nosotros fuésemos coherentes o entendiésemos bien este contexto donde Jesús nos habla aquí, yo le garantizo que este lugar estuviese a reventar. O todas las iglesias del mundo estuviesen estalladísimas. No hubiese como ese apagón tan espiritual que hay, que se ve que la gente como que va y luego no. Incluso llega la gente aquí y ven a alguien con cara amargada y dice, yo iba a ir allá, pero me recibieron todo mal. Una pelada y toda carimalgeniada. Eso no debería ni ser cristiana. Más cristiana soy yo, que me parcho los fines de semana en la discoteca. ¿Cierto que hay veces dicen eso? Entonces, ¿cuál es el llamado a la acción de esto, señores? El llamado a la acción es que nosotros tenemos que despertar. Jesús no dijo serás, sino que ni dijo puedes llegar a ser, sino que ¿qué dijo? Tú eres la sal. O sea, Jesús afirmó, y Él ya conoce todo. O sea, Él es el creador y Él ya nos puso la condición a nosotros. Ustedes son la sal. Él nos entregó a nosotros la potestad para poder salar al mundo. Y entonces imagínese usted no salando el mundo y resistiendo a eso. Sería una tragedia, ¿cierto? Entonces, señores, ya basta de vivir con una vida tibia. Ya basta de mezclarse con lo que nos contamina a nosotros. De mezclarse, ojo, no de estar con lo que nos contamina, porque nosotros siempre estamos en medio de la contaminación, sino mezclarnos con la contaminación. Basta ya de tener apariencia de santidad sin dar fruto. Acuérdense que si nosotros tenemos santidad, tenemos al Espíritu Santo en nosotros tenemos que tener fruto. ¿Y cuál es el fruto? Todo. Tener discípulos, predicar el evangelio, tener una familia sana, unas finanzas sanas. Tenemos que saber o tener fruto, pero hay mucha doble apariencia que hace que no seamos buenos testimonios
para la gente, señores. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Aprendimos? ¿Qué estuvimos leyendo? La sal del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal, muchachos, si ustedes cierran los ojitos y hacen una declaración conmigo de fe? Quiero que ustedes repitan conmigo la oración que vamos a hacer, ¿listo? Vamos a hacer una declaración poderosa en el nombre de Jesucristo. Entonces, agachen, dice, levanten sus ojos y cierren sus manos. Bueno, señores, pueden cerrar los ojitos ahí y vamos a decirlo con fuerza, ¿listo? Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón rendido, reconociendo que me has llamado a ser la sal de la tierra. No soy parte del mundo, ni fui creado para mezclarme con lo impuro, sino para marcar la diferencia y llevar tu sabor a donde hay vacío, amargura y corrupción. No permitiré que el pecado contamine mi alma, ni que el mundo me arrastre. Soy hijo de la luz, y donde yo llego, el mal se detiene, por el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Hablaré con gracia, caminaré con amor, serviré con gozo y viviré con pasión por tu reino. No seré alguien insípido espiritualmente, sino la sal con propósito, firmeza y esencia. Mi ejemplo provocará sed de Dios. Mi manera de vivir despertará en otros el hambre y la sed de justicia. No viviré en fe tibia ni apagada, sino llena de fuego del Espíritu Santo. Hoy renuncio al conformismo, al pecado oculto, a la apariencia sin frutos. No quiero ser sal sin sabor, no quiero ser hollado, ni despreciado o inútil. Decido volver al altar, restaurar mi esencia y caminar en santidad. Y esto lo creo en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén.